Europa del Este a veces se conoce como la otra Europa. ¿Por qué? Porque es Europa, pero no exactamente. Cuando hablamos de países de Europa, normalmente pensamos Alemania, Francia. Europa del Este queda como algo ahí. Sabemos que es en Europa, pero es otro. Por ejemplo, Praga, que es la capital de República Checa, está más al occidente que Berlín, que es capital de Alemania, pero nadie piensa, ¿no?, que Praga, que Europa del Este, bueno, como que Praga es un país del occidente, o digo, República Checa es un país del occidente. Entonces, ¿por qué la otra Europa, Europa del Este, o en mi caso yo voy a hablar del sudeste de Europa, que son los Balcanes? ¿Por qué puede ser interesante para la gente de América Latina o de Uruguay particularmente? Pues América Latina y Europa del Este se parecen bastante por el hecho que son como periferia del occidente. Europa del Este es periferia de Europa Occidental, América Latina de Estados Unidos. No quiero ofender a nadie, pero esto está claro. La diferencia es que Europa del Este es mucho más fragmentada y diversa culturalmente, políticamente, étnicamente, y tiene muchos conflictos entre países. Creo que en América Latina las fronteras están bastante estables, no hay muchas pretensiones de un país a otro. Algo quizás Chile y Bolivia tienen algún conflicto, pero en general las fronteras están claras. En Europa del Este las fronteras son muy vulnerables y cambian, históricamente están cambiando desde la Primera Guerra Mundial, las guerras balcánicas, hasta en la actualidad tenemos una guerra que probablemente cambiaría las fronteras. Esperamos que no. ¿Qué se puede entender? ¿Qué puede servir la Europa del Este? ¿Cómo luchar contra este conflicto constante que existe en Europa del Este? Y entonces en la actualidad hay una solución que en los últimos años los países de Europa del Este se están acercando, están resolviendo conflictos, es entrando en la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea, muchos de los conflictos empiezan a desaparecer, se resuelven. Los países que eran enemigos están en las mismas reuniones en la Unión Europea, tienen las mismas empresas, se conocen los empresarios, se conocen los políticos, se les conoce la gente, estudia juntos y con intercambios económicos, de personas, con construcción de infraestructura, pues se están resolviendo muchos conflictos, y justamente los países que están en gran peligro, tienen conflictos más difíciles que todavía no se pueden resolver, todavía están fuera de la Unión Europea. Entonces, básicamente en este curso que vamos a presentar, la idea es de ver cómo la Unión Europea ayuda a resolver problemas particulares entre países a través de la integración política, económica, etc. Hablaré sobre todo sobre el sudeste de Europa. Sudeste de Europa es la palabra neutro de la región, que es los Balcanes, que es una palabra negativa, con connotación negativa, ¿no? Balcanización es una palabra mala. Cuando hablamos de una fragmentación, de conflictividad, se habla de los Balcanes. Y bueno, yo voy a explicar por qué los Balcanes se han convertido en palabra mala. Ha empezado la Primera Guerra Mundial en los Balcanes, vamos a pasar por el comunismo, el impacto del comunismo, del sistema de planificación centralizada, de los regímenes totalitarios. Después, el gran shock de la transición de los años 90 en los países del sudeste de Europa, hablaremos sobre eso. Las guerras de Yugoslavia, porque hasta la actualidad desde la Segunda Guerra Mundial había una gran guerra en Europa y eran las guerras de la antigua Yugoslavia. Este récord ya no es vigente porque hay otra guerra incluso más dramática. Pero bueno, en los años 90 la guerra en Europa estaba otra vez en los Balcanes. También tocaré un poco el tema de cómo este ambiente de transición política, de inestabilidad, de problemas económicos en los años 90, también como fomentó el auge del crimen organizado. Después veremos cómo la nueva esperanza, la esperanza después de años difíciles, sobre todo en los 90, la esperanza se ha creado a través del acercamiento a las instituciones europeas, sobre todo en la Unión Europea, y otra vez, hoy en día, la mayor parte de los países de los Balcanes están en la Unión Europea, y esto le ha abierto otros caminos, mientras el resto de los países, la gran mayoría, quieren entrar en la Unión Europea y hacen reformas que son difíciles, a veces van contra la naturaleza y los deseos de los ciudadanos, pero
la única solución de sus problemas que ven es la integración y acercamiento a la Unión Europea. Entonces trataremos todos estos temas, los desafíos, la buena parte de los países del sudeste de Europa, de los Balcanes, su sobrevivencia en siglo XXI está en cuestión. No queda claro si van a llegar al siglo XXII, y lo digo totalmente serio, y no hablo solo de países como Bosnia y Herzegovina, Kosovo, o Macedonia del Norte o Montenegro, que tienen problemas reales y amenazas políticas, y podríamos hoy en día despertarnos con una noticia de guerra en estos países o un golpe de Estado. Hablo por el tema de la crisis demográfica. Los países de los Balcanes, como muchos países en el mundo, tienen un proceso de pérdida de población y envejecimiento. Uruguay también, ¿no? Esto está claro, muchos países de Europa Occidental, pero lo peor es en Europa, en el sudeste de Europa, y Bulgaria es como el peor país. Ha pasado de 9 millones a 6 millones y sigue perdiendo población. Con estos ritmos, pues no se llega al final del siglo, y en la vida no hay vacío, ¿no? Si una región se pierde población, entran otras poblaciones de otros países. Por ejemplo, países como Macedonia del Norte tienen minorías albanesas que pronto podrían ser mayorías. Esto cambiaría totalmente la estructura política del país, las relaciones, todo el futuro. Entonces los países enfrentan la crisis demográfica y les está apretando como más rápido de lo esperado. Estos países en general no tienen planes a largo plazo de resolver estos problemas. Para la crisis demográfica necesitas planificación para 30, 40 años, y lo único que han hecho es otra vez agarrarse a la Unión Europea. El único proyecto hacia largo plazo es: vamos a entrar en la Unión Europea, esto va a abrir posibilidades económicas, sociales, va a mejorar la vida de la población, por lo tanto esto podría permitir resolver parcialmente la crisis demográfica. Entonces, otra vez, es la última esperanza, es la Unión Europea.